estoy seguro que esta situación, ¿no? Este proyecto, ¿no? de World Weather Network no es nada extraño, pese a que sea un filósofo, ¿no? con ese bagaje académico, digamos, y que vamos a sentirnos cómodos todos hablando de lo humano y lo divino. El primer tema principal, el cambio climático local y global, a mí me parece importante también decir lo que puedo contribuir como filósofo de un modo filosófico a ese tema. Y principalmente por eso que me gustaría empezar con la distinción entre el clima y el tiempo, que parece que es una repetición de la distinción filosófica entre lo estable y lo que cambia siempre, ¿no? El tiempo que cambia de un día para otro, de una hora para otra, y el clima tradicionalmente es algo estable, que no se cambia y que determina no solo el tiempo, sino lo que es un lugar, ¿no? Un lugar no es un punto en un espacio vacío, abstracto, sino un lugar ya es una mezcla de varios elementos, tanto naturales como culturales, que le da la atmósfera que tiene y el sentido que tiene. Cuando hablamos sobre el cambio climático, aquí tocamos de un punto de vista más bien filosófico el cambio en lo que debe ser estable, así como las realidades metafísicas, empezando con las ideas de Platón, son cosas que no se cambian. Puede cambiar todo en ese mundo, pero las realidades metafísicas, la sustancia, las ideas, Dios de la filosofía medieval, no se cambian. Así el clima pertenecía antes a ese nivel casi de la metafísica. Sí, como una especie, ¿no?, de telón de fondo, ¿no? Del resto de las actividades. Sí, claro. Y entonces a mí me parece importante pensar la idea del cambio climático dentro de la crítica de la metafísica occidental, donde lo que parecía que no cambia, sí se cambia. Y se ve cómo cambian y nacen y se decomponen todas esas realidades que parecían completamente inmunes a lo que pasa en ese mundo aquí donde estamos. La palabra clima, que viene de griego, significa una inclinación. Entonces es una inclinación de la superficie de la Tierra, del planeta, y cada lugar tiene su inclinación específica, ¿no? Entonces el cambio climático es el cambio casi planetario en ese sentido, que cambia las inclinaciones del planeta, ¿no? Es un desplazamiento de los propios lugares, no solamente de las poblaciones humanas o no humanas, vegetales, animales, que huyen del cambio climático y sus efectos más negativos, sino en el fondo es el desplazamiento del propio lugar, del sentido del lugar, del sentido de estar en un lugar y estar en una inclinación específica del planeta Tierra, ¿no? Me escapo del desierto del Mojave para venir aquí, y este agosto el calor ha venido aquí, y ha habido un momento donde el agobio que se siente en el Mojave lo estaba sintiendo en el País Vasco, y era shocking. O sea, que a la noche no se podía descansar, o sea, esa intensidad del calor, y era disturbing, o sea, era perturbador. Iba en piragua a estos arrecifes, creo que se pide en castellano, ¿no? Arrecifes, pero para llegar allí tenía que haber la mar, y el tiempo tiene que estar en unas condiciones específicas para que me dejara la mar ir allí. Entonces las representaciones están limitadas por el tiempo, ¿no? El acceso, no el color del lugar, sino físicamente el acceso al lugar, ¿no? Entonces era interesante porque yo tenía que estar todos los días viendo cuando el tiempo y la mar me permitía crear esas imágenes, ¿no? Porque físicamente era un esfuerzo llegar hasta allí, y si la mar y el viento estaban de una manera, no era posible, porque era demasiado peligroso. Entonces siempre había, pues, la idea de trabajar en un estudio, los factores están controlados, la luz está controlada, y tú creas con los materiales que tienes y vas creando lo que sea, ¿no? En este caso tenía que colaborar
con el clima de la mar, ¿no? Entonces, sí, casi no había ningún día donde se podía llegar a este lugar, porque está mirando hacia el norte, entonces ahí entra el Norusta, que el título de hecho, Norusta, quiere decir el tiempo que viene del noroeste, es la palabra que se usa en Lekeitio para describir ese tiempo, ese clima, ¿no? Y cuando entra eso en septiembre, muy a menudo, ya no se puede llegar en Piragua a este lugar. Entonces, sí, se va limitando, window of opportunity closes, ¿no? Para estas imágenes, que eran imágenes de las rocas desde la superficie de la mar. Que cuando pensamos sobre el clima o el cambio climático, no podemos pensar en los términos del objeto y sujeto, ¿no? Hay que cambiar también, eso tiene que cambiar nuestro propio pensamiento, no solamente... Es curioso porque yo me enfadaba con el tiempo, o sea, porque yo quería hacer estas fotos y quería hacerlas a esta hora, a las 6 de la mañana, cuando estaba la luz no sé cómo, y al principio era una frustración, ¿no? Porque yo quería ir tal días y los días en los que yo iba y me cansaba y el cuerpo ya no me daba para salir 2 o 3 días seguidos, tenía que descansar para poder hacerlo físicamente y llegar hasta allí, porque era 1 hora de piragüismo hasta llegar al lugar, ¿no? Entonces había mi límite físico de lo que yo podía físicamente hacer y lo que me permitía. Entonces, pero al principio era un enfado. Es como el enfado que tenemos ahora con todo esto, ¿no? ¿Cómo que nos estás cortando el rollo, ¿no? Porque lo teníamos como bajo control, ¿no? Y ahora tenemos que lidiar y como que hay una frustración o un enfado, no sé, pero yo lo vi así. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo te puedes enfadar con el tiempo, ¿no? ¿Cómo pretendes pensar, ¿no? Eso, ¿no? Pero tenemos esa pretensión los humanos, o hemos tenido. Y ahora nos toca repensar eso, ¿no? El ser humano, ¿no? Por su obsesión, ¿no? De controlar y volver productivo el tiempo, haya terminado jodiendo la otra cosa que es el clima, el otro tiempo, ¿no? Parece un chiste malo, vamos. El clima obviamente ha cambiado durante la historia, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es un constructo también el clima en este sentido, un constructo occidental nacionalista, que ahora también habría que repensar, más allá del cambio climático y todo eso, digo, o sea, porque esto solo se puede hacer si lo delimitas de una forma determinada, ¿no? Y en el País Vasco el clima es típicamente no sé qué, ¿no? Y no sé, pues pensadores y escritores principios del siglo XX que asociaban, antropólogos, ¿no? Pues el carácter vasco va asociado a un tipo de clima y a un no sé qué, pero bueno, el País Vasco o en cualquier otro sitio, ¿no? O sea, todo este entramado que supuestamente era estable, ¿no? Según esta concepción, también, ¿no? se debería de cuestionar, ¿no? Más allá del cambio climático, no sé. Claro, también porque el clima participa en ese conjunto, el grupo de las realidades metafísicas, porque aparece simplemente como una causa. Entonces nunca aparece directamente como tal, sino aparece a través de sus efectos. Y el tiempo que está cambiando es uno de los efectos del clima, pero no tenemos el acceso directo al clima. Por eso puede ser, así como muchos de los conceptos de la metafísica, una especie de invención, ¿no? De la causa por detrás de los efectos, aunque, como dice Nietzsche, es una multiplicidad de los efectos a los cuales solo después apuntamos a la causa no existente, ¿no? La medida más objetiva científica es la medida de las temperaturas medianas, digamos, ¿no? Y es eso que se utiliza para varias mediciones, ¿no? De los 2 grados que no podemos ultrapasar, que es un número completamente arbitrario y una medida también del clima arbitraria. Pero como dices, también lo interesante y lo más importante es pensar y sentir los efectos fenomenológicos, los efectos desde el punto de vista de los seres vivos, sea humanos o no humanos, que están afectados por esos cambios, de una forma negativa o de una forma positiva. Por ejemplo, las especies vegetales que no podían sobrevivir en alturas determinadas, en la alta montaña, que están subiendo
ahora no, viviendo en lugares que no eran así, habitables para ellos. Sí, no, lo que es interesante es que el propio cambio es global, entonces es sentido en todos los lados del planeta, en algunos más que en otros. Por ejemplo, en los polos norte y sur está sentido más el cambio climático, pero el clima nunca es global, porque el clima, por definición, cualquier que sea la escala, como ha dicho, el clima, el cambio global, el clima es local. Sí, el sentido principalmente local del propio clima es interesante porque lo hace un poco vegetal todo el concepto del clima, porque la planta es definida por su relación al lugar, tiene un comportamiento completamente distinto a la cuestión del lugar, a los peligros que vienen, cómo se adapta a ellos porque no puede huir de ellos, etc. Entonces, las culturas más indígenas que hablas serían más vegetales en ese sentido. La adaptación, la capacidad de la adaptación sería más grande, tal como para las plantas que no contemplan huir del lugar que está en peligro, ¿no? Que cuidan del lugar, que viven en conjunto con el lugar donde están, y por eso también no se oponen a ese lugar ni a las amenazas que vienen, sino las integran, las incorporan, trabajan con ellas, ¿no? Es entre verticalidad y horizontalidad. O sea, la verticalidad de la naturaleza, bueno, esto es muy complicado, pero bueno, o de lo vegetal si quieres, y la horizontalidad del ser humano, ¿no? Que toda su existencia se basa en el desplazamiento y la movilidad. O sea, por lo menos en la forma en que nos hemos desarrollado. El vasco es la leche, o sea, es occidental, es europeo, pero a la vez es indígena. Es más indígena que... O sea, esa es la cuestión aquí. Algo que es gran parte de las migraciones actuales están producidas por el cambio climático y cada vez va a ser más así. Y también esas migraciones reflejan esa historia de colonización. Migraciones y guerras también. Y guerras. Me gustaría también pensar un poco el cambio climático y toda la cuestión de las ecologías heridas, digamos, a través de la experiencia, más experiencia que el concepto del exilio. Porque, por ejemplo, los judíos han tenido en su historia colectiva exilio hace miles de años, ¿no? Y entonces aquí toda la relación entre lo global y lo local está un poco en el aire, está indeterminada. Y además esa experiencia del exilio, la experiencia de la diáspora que tiene, igual la palabra tiene la raíz vegetal, porque diáspora es la dispersión de las semillas, de las esporas, de las semillas. Que eso puede ayudarnos también un poco a pensar más allá de la distinción entre lo global y lo local, el cambio climático. La experiencia diaspórica o exílica que compartimos globalmente ahora, como seres humanos o no humanos, ¿no? Ese es lo que llamamos el cambio climático, nos pone todos en exilio. Podemos quedar en el mismo lugar, pero el lugar no queda en el mismo lugar, entonces al quedarse estamos exiliados, ¿no? Y entonces puede ser esta una de las llaves para repensar la relación entre lo global y lo local en relación al cambio climático. La idea del propio cambio que tenemos que revalorizar, ¿no? Porque el cambio es el mecanismo principal del capitalismo. El capitalismo se define por lo que no se puede quedar nada igual a sí mismo, que todo cambia, ¿no? Y cuando entra el cambio climático miramos al lado desastroso de ese cambio acelerado, destructivo, continuo. Y ahí hay una especie de lucha ideológica también por el sentido del cambio, que normalmente valorizamos como algo bueno y positivo, pero aquí entra con todas sus consecuencias negativas. Hemos construido, se basa en la cuantificación y medir todo, o sea, lo que no puede ser es que el cambio otra vez sea medible, en el sentido que no creo que debería ser algo inefable y metafísicamente, o sea, debería tener concreción, pero debería ser un cambio que fuera capaz
de escapar de los mecanismos de validación, de convertirlo en valor de cambio otra vez. Sí, ¿no? sí. O sea, en el sentido mercantil. Sí. Debería ser esa la perspectiva. El arte puede tener el papel de imaginarlo. No se puede fotografar ni pintar ni el clima ni el tiempo, ¿no? Son cosas que parecen muy abstractas, pero también se dan a la imaginación y es donde entra el mundo del arte, me parece. Es muy importante porque algo que ha hecho el capitalismo es capturar la imaginación, ¿no? La Sí. famosa frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. Y en ese sentido, a mí lo que me angustia personalmente es esta cosa como de que el cambio que estamos haciendo no es imaginar otra cosa, sino adaptar todas las tecnologías que hay para poder seguir consumiendo y seguir, ¿no? O sea, los coches son eléctricos y creemos que es mejor que sean eléctricos pero igual de dónde sale el coltán y el litio y, sí. ¿no? Y como toda esta voracidad y justamente creo que lo que dices es muy importante porque creo que hay una crisis un failure of imagination, como una crisis un fracaso de la imaginación de alguna forma. Un cambio del pensamiento, de la manera de cómo pensamos, con quién pensamos, quién piensa, no solo el humano, la planta, no el animal, el ecosistema, no la montaña que piensa, que ya han dicho algunos ecólogos americanos en el siglo XX, ¿no? Como Aldo Leopold. Normalmente tenemos imágenes muy fuertes del cambio, de los efectos del cambio climático, como incendios, inundaciones, etc. Pero una cosa bastante crucial, bastante importante también es lo que pasa desapercibido, ¿no? Al nivel molecular, al nivel de los metabolismos. Metabolismo planetario. Metabolismo planetario, pero metabolismos también organísmicos, no biológicos. Y aquí no podemos simplemente decir que está más allá de los límites de la representación. Hay que pensar, me parece, también toda la problemática de qué significa ver lo invisible, pensar lo impensable en relación a la radiación, por ejemplo, y sus efectos con una escala temporal inimaginable, ¿no? Casi de una eternidad comparado con una vida humana o una vida de una sociedad humana. Oyendo lo cotidiano, los cambios de lo cotidiano que decías tú, que son pequeños, que no salen en las noticias, hay un conocimiento que se está perdiendo y es un conocimiento que no está ligado a la academia, que es si tú hablas con un baserritarra, te va a decir que el sabor de la manzana está ligado al olor. Y eso se ha perdido, porque las manzanas ya no huelen. Entonces ahora hay que añadir a las manzanas genéticamente manipuladas ese sabor y ese olor. Y eso también tiene que ver con el clima y el tiempo y el conocimiento, ¿no? Y ese baserritarra te va a decir en algún momento de una manera dolorosa que no tiene academia. Y esa situación es bastante interesante, ¿no? Y va a reivindicar que tiene la universidad de la tierra. Y creo que el olor, el gusto y todo eso también es parte de ese conocimiento del clima. Lo sensible. Que habla un poco de lo que decías tú, del cambio de lo cotidiano, ¿no? Conectado ese empobrecimiento de lo sensible al empobrecimiento de la diversidad, sea de las especies que estamos perdiendo, o sea de las culturas y idiomas, ¿no? Entonces la pérdida no es simplemente en ese sentido cuantitativa, ¿no? Podemos contar cuántas especies hemos perdido, cuántos idiomas ya no tienen ningún hablante, ¿no? Sino también a ese nivel cualitativo, no cuantificable, ¿no? de los sentidos. Y es importante realmente percibir que nuestros sentidos y lo que está dentro de nosotros, tanto el pensar, los sentidos, todos los procesos fisiológicos, pero también psicológicos, están afectados por eso, que yo llamo, al menos en uno de los últimos libros, el vertedero, ¿no? Vertiderización del ser, del propio ser en todos sus niveles, incluyendo a nivel sensible, sensorial.
de los sentidos que se conviertan en vertederos de estimulación muy intensa, donde se pierde los estímulos más sutiles, ¿no? Sí, yo sí creo un poco en el cuerpo que piensa, ¿no? Y en trabajar desde lo sensorial. Creo que aumenta niveles de conciencia, básicamente, y eso y a nivel energético también, y eso sí que nos puede conectar más pues, con el planeta o bueno, con la naturaleza y sentirnos más naturaleza también. O sea que, como para fomentar eso. O sea, igual no tan racionalizarlo todo, sino a través de la sensación. Y si la danza ayuda. Claro, y la sensación en ese sentido ya es pensamiento, ¿no? Si tomemos en serio esa idea de lo que no hay una distinción cartesiana entre la mente y el cuerpo, y entonces el cuerpo piensa por sus sensaciones, ¿no? Pero sin embargo el arte, o sea, hay una tradición larguísima que justo ha incidido en romper esa dicotomía, ¿no? Esa idea de lo auténtico, esa idea de la conexión con la tierra. O sea, se ha visto tradicionalmente, por lo menos en muchas tendencias del arte, como algo de derechas. Y la palabra arte, que al menos en los idiomas que vienen del latín, tiene que ver con una articulación. La arte articula, ¿no? Y una articulación es una palabra muy curiosa porque ya hace lo que dice. La palabra articulación articula dos sentidos de la articulación. Cuando estamos hablando, estamos articulando nuestros pensamientos, expresándolos en palabras, ¿no? Pero la articulación tiene un sentido muy material y muy espacial, ¿no? Eso es una articulación, la puerta articulada con la pared. Sería un diálogo infinito entre esas dos dimensiones de la articulación. La pregunta que es arte no es simplemente una pregunta abstracta, sino por detrás es la pregunta ¿quién es un artista o una artista? ¿No? ¿Quién es el sujeto? ¿No? ¿Quién es el sujeto? Y la idea es, así el artista es quien articula, ¿no? Igual al nivel más material, la articulación de los elementos en espacio dan una agencia artística a las realidades materiales espaciales que articulan, ¿no? Mi realidad material, física, que yo percibo, o sea, siento que yo reacciono a esas realidades y es como el clima, esa realidad es como el clima, ¿no? Y la parte material cada vez se ha convertido más como decisiva en lo que luego termina siendo la obra. O sea, por poner un ejemplo, unas obras formales que estaba haciendo eran ejercicios donde doblaba un papel y dejaba que en donde yo vivía el sol le diera durante 2 meses y lo quemara de alguna manera y el efecto químico del sol en el papel cambiaba el color y luego lo desdoblaba y creaba la pieza. Entonces era como un gesto muy limitado donde al final el tiempo de exposición al contexto en el que vivo creaba la pieza, ¿no? Lo mismo con Orusta y la piragua, ¿no? Entonces que últimamente como que antes pasaba también con la materialidad en el estudio. Pero una vez fuera del estudio con cosas así ya van más, todavía mi autoría como que todavía I had less control of mi autoría. Entonces, pues bueno, que tiene unos efectos en la materialidad de las cosas, de la obra y de las imágenes, que me ha ayudado a quitar en mi cabeza más mi subjetividad. Pero a través de la materialidad, de la luz, del tiempo, de la mar, de lo que estaba creando las imágenes. Pero una manera para mí, de quitar mi subjetividad y dejársela a otra cosa que es más that I have no control over. So it's kind of what you just said about how in art we've kind of gone away from the author or the authentic and all this natural whatever. Both can be done in the work. So I feel like I was trying to do both, or I'm trying to do both. So it's not a contradiction. Neither is plastic. I mean, it's made out of petrol, right? Petrol is natural too.
I mean, nothing comes out of this Yeah, yeah, world. yeah. We Totally are in this agree. world. You know what I mean? So this idea that we could get out of the world was impossible anyway. Me parece que tenemos una tendencia de ir hacia los extremos, ¿no? El control extremo o la falta del control. Pero insisto un poco en la articulación. La articulación es una intentativa de quedarse en el medio, quedar en el medio excluido por la lógica formal, por todos los sistemas de pensamiento y sistemas de organización político, social, económica, quedarnos en el medio donde las articulaciones pasan. Entonces, lo que describes sobre tus prácticas artísticas a mí me parece no es una falta del control, sino otra vez una sinergia, una articulación de tu práctica con los elementos, el fuego solar, ¿no? La tierra, el mar, etc. Entonces es un encuentro en el medio, y el medio otra vez no objetivamente medible, no podemos medirlo de una forma objetiva, sino el medio en el sentido de estar en el medio y estar ahí sin intentar salir de ello y irnos a un extremo o al otro, ¿no? Y es eso que es bastante difícil, pero muy importante, no solamente me parece para el arte como una articulación, sino también para los seres vivos no humanos. La planta es un ser que vive en el medio, que vive desde y a través de esa mediación, esa articulación de varios mundos, del mundo inorgánico y el mundo orgánico, ¿no? de la tierra y los cielos. Sí. Las plantas como artistas las podemos definir en términos de articuladores perfectos, ¿no? Articulan esos extremos, pero articulan así sí mismos también, articulan y desarticulan siempre a sus cuerpos, ¿no? Porque nunca quedan... Nosotros tenemos ese prejuicio de decir que la planta está siempre igual, es aburrido, está siempre en el mismo lugar, pero cambia muchísimo, ¿no? Dejando unos órganos por detrás, creciendo otros órganos, ¿no? Y entonces es un artista performativo por excelencia, me parece. Está performando por las posiciones espaciales que asume, cada vez distintas, y por la mediación o articulación de los extremos, ¿no? Elementales en ese sentido. Una situación al recoger una pieza de los años 90 que todo el mundo veía como naturaleza y a mí me ponía mala porque, bueno, iba por otro lado, me voy a centrar, y era totalmente hecha con un medio artificial que era un celo. Entonces, el celo yo no quería controlarlo como Erlea y cogía su propia estructura, pero después, cuando ya estaba terminada, había que dejar que el tiempo hiciese lo que le diese la gana. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya me olvido de eso, pero llega otro departamento que puede ser conservación. Y conservación quiere que sea aquello que fue un día y que hay una foto, que es un registro, que es aquello fue así. Y eso crea problemas, porque tú dices, no, el concepto es que esto está vivo, aunque sea plástico, ¿no? Aunque sea un artificio. Y genera muchos problemas. Si está hecho de metal y es un mazacote, va a durar mogollón de tiempo, pero todos los objetos de arte tienen que ser de hierro y un mazacote. No, obviamente. Entonces estamos lidiando con la vida que tienen, pero intentar ir contra eso es como... no sé. Es curioso, sí. Están intentando congelar el tiempo, los objetos. Los artistas que hoy trabajan un poco más en ese sentido están cuestionando realmente esa división entre naturaleza y no naturaleza, o naturaleza y qué es lo que está del otro lado de la naturaleza. La cuestión también es cómo superamos esa distinción entre naturaleza y cultura, ¿no? Porque hay varios tipos de la superación y no todos los tipos de superación son igualmente deseables. Por ejemplo, el mundo que es llamado el mundo antropocénico, la época antropocénica que vivimos ahora, es una especie de superación de la distinción entre
cultura naturaleza o los productos de industria y naturaleza, pero no es una superación que nos vemos que es una superación de una pesadilla medioambiental, ¿no? Donde el plástico se entra en todos los organismos, en todos los ecosistemas. Entonces, lo que ayer estaba diciendo sobre los artistas que prefieren el plástico, ¿no? En ese sentido, nuestra época es la época donde el sentido del ser material es definido por el plástico, porque el plástico no es simplemente el plástico como material que vemos, pero el plástico que está dentro de nuestras células, dentro de los pulmones, dentro de las plantas. Ya han descubierto hace 2 semanas han salido estudios de las partículas de microplástico en las hojas de vegetales también. Entonces el plástico se convierte en la verdad del ser de nuestra época, del antropoceno, que está superando de esa manera muy negativa la distinción cultura-naturaleza, ¿no? Yo creo que concretizando más como en este tipo de prácticas, ¿no? o en este tipo de marcos en el que bueno, hay un contenido, ¿no? En el que, digamos, también el clima de alguna forma se convierte como en un objeto de estudio y tal. O sea, la pregunta es un poco, es una pregunta que yo creo que las últimas décadas, o por lo menos la última década ha atravesado el mundo del arte, es ¿qué es investigación artística, ¿no? ¿Qué es? Porque, bueno, parece que tiene todas las... No sé, por ejemplo en poesía, ¿no? Que sería investigación, ¿no? Investigación poética, ¿existe eso? Sí, yo creo que también se utilizan la investigación artística o sea, que hay algo que también que está ligado con el mercado, con el mundo del arte, que tiende hacia cierto tipo de etiquetas, formulaciones, que luego habría que ver luego detrás de eso cuánto hay. Lo digo esto porque a mí, o sea, una creación poética o literaria genuina siempre es una investigación, una articulación, o sea, un proceso que no para y que no es un objeto en sí. O sea, entonces, no es que ahora sea diferente o... Lo que pasa que, bueno, según qué tipo de obra, sí que la tendencia ha sido como intentar cerrar todo, ¿no? Antes, cuando Lea está comentando lo del control y todo eso, está pensando en sentido literario también, que hay toda una lucha, o siempre ha habido una lucha entre muchas veces el escritor y el editor, sobre hasta qué punto mantener el texto original en ediciones futuras y hasta qué punto cambiar, ¿no? Hay como tensiones entre el artista o el escritor muchas veces que intenta como adaptar o cambiar lo que él o ella había cerrado, y el editor que intenta cerrar a veces la obra en su original, en su puesto original, porque es el momento en el que un texto fue editado, ¿no? Entonces siempre hay como una tensión ahí, que en este caso, en el tema de la literatura, el material es el lenguaje, ¿no? No tenemos un material... Bueno, en principio es el lenguaje, ¿no? Entonces, pero claro, luego pensando también, el lenguaje mismo va transformándose, claro. O sea, la materialidad del lenguaje cambia. Es decir, pensar en el euskera, por ejemplo, es evidente. O sea, tú coges un libro de los años 80, de los 70, y el mismo libro en la actualidad, solo con las modificaciones lingüísticas, sería otra cosa diferente, ¿no? Entonces, y perdona, ¿y cómo se edita? Si se reedita, se actualiza. Hay diferentes posiciones, sí. Pero generalmente ahora sí se adapta, pero hay muchas resistencias, según... Claro. ¿Por quién? Por esas adaptaciones. Porque hay esta idea moderna, ¿no? De la obra cerrada, de la obra que no se debe modificar, ¿no? Prácticamente. Entonces hay como esta idea del lenguaje mismo también, que es algo cerrado y que no cambia, que es mentira, ¿no? Hay esa enseñanza para mí clave, que la idea es que los seres finitos no pueden participar en el infinito por congelarse. No podemos congelar a nosotros y preservar a nosotros siempre lo mismo por la naturaleza mortal y finita que tenemos. Pero hay para los seres finitos, sea humanos o no, una otra posibilidad de participar en el infinito. Y eso es al producir un otro en su imagen. Puede ser el otro que es quien nace del cuerpo, el hijo o la hija, o el otro que nace de la mente, la obra, ¿no? La ley, el pensamiento, ¿no?
y son las dos vías de participar en el infinito. Esa superación de la dicotomía naturaleza-cultura. Entonces las obras tienen que descomponerse en el suelo cultural para dar el nutrimiento para las obras futuras, tal como las plantas se descomponen, enriquecen la tierra para estimular el crecimiento futuro. Que hay una lógica también, que es que, o sea, el capitalismo es precisamente aquel sistema que no conserva nada, que le da igual lo mismo una catedral que una aceituna, se lo engulle todo. O sea, y tener pero Boris una... Groys, hablando en serio, Bueno, ¿para qué le habré mencionado? no, bueno, porque yo sí creo que son como un tipo de modelos de pensamiento que a mí me genera mucha incomodidad, como de un tipo de autoridad respecto al pensamiento que viene justamente de unas genealogías muy específicas y que, claro, yo no estoy hablando de destruyamos el patrimonio de la humanidad, seamos unos macarras, pero sí estoy hablando de esa posibilidad, por lo menos como imaginar, como un ejercicio de imaginación de qué pasa si abres ese espacio que es un museo y dejas que todo eso interactúe. Pero de ahí otra forma. habría que buscar como un intermedio, ¿no? Digo, yo no sé si Michael puede recoger esto, pero quiero decir, digamos que el capitalismo sí que sería un sistema que por un lado, o sea, lo devora todo, pero por otro lado también vuelve todo intangible, o todo lo vuelve una imagen, no todo lo vuelve algo fascinante, quiero decir, inoperativo, de alguna forma. Y al mismo tiempo... O sea, como un espectáculo, como una hoguera, en realidad. También el capitalismo es una hoguera, hacer una piragua de todo. Y quedarte así mirando como arde todo, ¿no? Entonces, entre medio habría que buscar... Pero al mismo tiempo, en cuanto todo desvanece en el capitalismo, al nivel material todo se concretiza y hay los vestigios, ¿no?, de la polución y todo. Es el lado oscuro que está siempre acompañando esa desvanecimiento, ¿no? Cuando Marx dice todo lo sólido desvanece o evapora en el aire. Pero Marx no sabe, o quizás sabe porque vivió y ha visto lo que pasaba en Londres, en Inglaterra, en el siglo XIX, que cuando todo emanece en el aire está lleno de la tierra, el aire se concretiza como el smog, ¿no? Y las dos cosas se van juntas siempre. Sobre el caso extremo de la conservación que he visto hace poco tiempo en Nápoles, me impresionó muchísimo, porque bajo la lava del Vesubio todavía hay muchísimos artefactos y es muy conocido eso, pero los italianos no están trayendo los artefactos por bajo de la lava porque no tienen las condiciones de la conservación en el museo. Entonces la conservación es hecha por la tierra, por la lava que está. Y en el Museo de Arqueología de Nápoles, donde fui, realmente no hay ninguna condiciones. El tiempo está, la temperatura está igual fuera y dentro. Con todas las mosaicas que han traído debajo de la lava del Vesubio, eso está todo desapareciendo en cuanto no vemos esos artefactos que están perfectamente conservados por la propia tierra, ¿no? Para conservar implica unos niveles de humedad, unos niveles de temperatura, unos no sé qué, Y unos costes. Y un coste energético, Y ¿no? la pira Directamente. también, ¿no? Porque la pira juega con el deseo. Tú quemas algo que después has perdido, que luego quieres volver a desear a tener, que se va a volver a producir, que se va a volver a quemar, que se va a volver a producir un deseo de aquello que has perdido, ¿no? Aproximarte en un sentido tanto espacial como temporal a la planta. Claro que la aproximación temporal nunca va a funcionar completamente, porque las plantas viven en una otra temporalidad que nosotros, pero al mismo tiempo esa aproximación estimula un tipo de ver el mundo, pensar con el mundo, sentir el mundo bastante distinto, pero con esas resonancias entre varias culturas. La planta en sí, la especie no tiene que ser igual. El pensamiento sobre la especie ya es un pensamiento muy determinado, limitado de la ciencia occidental, ¿no? Cambio climático dentro de nosotros, ¿no? Hemos hablado sobre esos
procesos sutiles, no representables, pero pasan no simplemente en las plantas o fuera de nosotros, sino también dentro, ¿no? Entonces la idea era pensar sobre las realidades fisiológicas de la digestión, de la respiración, como los efectos del cambio climático en nuestros cuerpos y necesariamente en nuestras mentes también, que no son separables, ¿no? Y nuestra respiración es todo al revés de la respiración vegetal de las plantas, ¿no? Porque igual al nivel de los gases, ¿no? Las plantas absorben el CO2 y exhalan, digamos, el oxígeno, en cuanto nosotros al revés, ¿no? Pero con las prácticas energéticas y económicas que llevan al calentamiento global, es que hemos entrado en me parece, una especie de lucha de respiraciones, ¿no? Que cuando quemamos las plantas que han morido hace millones de años, como petróleo o gas natural, eso, empieza una lucha entre la respiración de las plantas que viven ahora y las que ya han morido hace poco tiempo en ese moldeamiento de la atmósfera, ¿no? Y esa lucha pasa no simplemente fuera, sino dentro de nuestros pulmones también, ¿no? Eso es muy importante, me parece, percibir eso, ¿no? Que está pasando eso dentro de nosotros. Sin embargo, la respiración es una actividad no consciente, ¿no? O sea, por definición, ¿no? Respiras y mientras tanto piensas, y mientras tanto hablas, pero no es algo en el que puedas estar todo el día concentrado, ¿no? Claro. Pero hay prácticas de concentrar. Sí. Pero puede ser algo... Bueno. Yo una vez fui con una osteópata que me dijo, es que no sabes respirar. Yo, pero, o sea, ¿cómo? Estoy viva. Me decía, pero es que no sabes, tu diafragma está no sé cómo y tú no sé, o sea, tú no sabes respirar. Y dije, bueno, claro, hay mucho que hacer al respecto. Y hay prácticas como yoga que tienen como su raíz la respiración. Sí. No se puede hacer ninguna asana que yo practico, ¿no? sin saber cómo respirar. Una traducción del arte de esa palabra que viene del latín a sánscrito, no sería el yoga. Yoga es una articulación. Es una articulación justamente, sí. Cosas es la comida, que creo que la hemos desvinculado de la nutrición, realmente. Comemos como para llenarnos, pero no pensamos en como tan... Bueno, hay quien piensa en eso, pero hay mucha gente que come cualquier cosa por ponerse algo, pero que no hay como esta idea de nutrirse o de pensar que necesita como el cuerpo como un organismo, ¿no? Que tiene ciertas... Y en ese sentido, pues, digo, toda la cosa de la comida, para mí tiene, digamos, en esta época que vivimos donde comer comida ecológica o comer comida es como una cosa de privilegio casi, ¿no? Y es como el mundo al revés, cuando era la gente que trabajaba en el campo la que podía comer el producto, ¿no? Directo de la tierra más no sé qué, ahora es como una cosa de pijos urbanos casi. De lujo. Sí. Yo veo el tema de la nutrición, de la comida como el tema fulcral, digamos, tanto cuando hablamos sobre la cuestión de la energía, ¿no? Todas las prácticas energéticas problemáticas que tenemos también están vinculadas a la comida, ¿no? Cuando la tratamos como combustible. La nutrición, la capacidad de la nutrición para Aristóteles, por ejemplo, es una cosa fundamental al nivel del alma vegetal, ¿no? Entonces, el nivel más material, fisiológico del alma es el alma vegetal, que tiene esa capacidad de nutrición y que todos los seres vivos comparten en cuanto seres vivos esa capacidad, aunque tienen otras añadidas a ella, ¿no? Como la capacidad de sensación en los animales y los humanos y la capacidad del pensamiento abstracto en los humanos, según Aristóteles, ¿no? Entonces, es la base, el fundamento fisiológico y psicológico de todo. Y esto es reconocido en la tradición también occidental
de cómo al nivel más concreto la comida o el modelo de comer, de ingerir, ¿no? Es el modelo del conocimiento. Hegel lo reconoce en su fenomenología del espíritu, ¿no? Dice que la escuela básica del conocimiento es un animal que está devorando algo, ¿no? Al asimilar, analizar físicamente, asimilar los nutrientes, ¿no? Pero si nos gustaría pensar sobre modelos alternativos menos violentos del propio pensamiento, tendríamos que otra vez mirar hacia las plantas, ¿no? Que al abrir las superficies no están incorporando o asimilando al otro, sino colaborando con el otro elemental, ¿no? La proteína animal era un porcentaje muy bajo de la alimentación humana y ahora es como... Sí, no, pero... A tus abuelos lo que comían y, vamos, carne una vez a la semana y un cerdo para el año. Un cerdo para el año. Hombre, yo creo que también cuando hablamos de comida no es solo comer, o sea, por lo menos aquí refiriéndonos a la cultura vasca, o sea, comer es juntarnos en una mesa, tener tiempo para comer, charlar, pasar la tarde, cocinar. O sea, creo que también hay ahí una resistencia cultural que pensamos que esto es así, pero o sea, el mundo en la dirección que va igual, también esto será una práctica ancestral. En un restaurante están todos solos, porque es trabajo, 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 luego a comer y otra vez al trabajo, ¿no? Que es un trámite, ¿no? Sí, No es como ingerir algo y... Sí. Pues hay productos que obviamente son veganos, sí, claro, pues todos siempre lo han sido, Como y si- ponen vegan como si fuera algo, ¿no? Y la Una gente- naranja y vegano. Sí, sí, pero es marketing puro. Que el cambio climático no es simplemente el tipo de cambio donde cambian las condiciones exteriores de la temperatura, la humedad, de eso, sino es el desplazamiento de los propios lugares, ¿no? Que un lugar bajo el cambio climático ya no es el mismo. Igual podemos quedarnos en el mismo lugar, pero el lugar ya no es el mismo. Y para mí eso es un fenómeno fundamental abajo de todas la creación de masas de refugiados, tanto humanos como no humanos, de las realidades del cambio climático. Las fuentes de energía renovable, no renovable, fósiles, porque es una relación al mundo en lo cual aprovechamos realmente de lo potencial, de la potencialidad, y destruimos lo actual, lo que es, ¿no? Entonces destruimos las cáscaras, el ser que es como cáscaras que están entre nosotros y la potencialidad valiosa que está dentro, y así relacionamos al mundo al nivel de la comida, al nivel de la energía fósil, al nivel del pensamiento, del conocimiento, ese valor, la potencialidad a lo que podemos aplicarlo, ¿no? Y al nivel del valor económico, el valor del capital abstracto, que es esa potencialidad pura, sin ningún fin incluido dentro de ella, y que solo podemos sacarla al destruir, como las cáscaras inútiles, todo lo material que existe, incluso los cuerpos humanos, el cuerpo del planeta, todo. Entonces, para mí hace sentido pensar sobre todo eso en un conjunto, digamos, porque tiene la misma raíz. Y creo que, bueno, todos esos procesos de industrialización de la producción de alimentos pasan por esa higienización extrema. Total. Que hace eso, ¿no? Que la comida se tenga que tirar porque no es casi que, o sea, porque no cumple unos estándares. Pero bueno, digamos que la fermentación me parece interesante porque es como una forma de entender la comida dentro de unos procesos como más, no sé cómo calificarlos, pero digamos que unos procesos de cambio evolución de la vida dentro del mismo y muy mutualistas, ¿no? Es como sí. como sinérgicos sí. con bacteria Sí, y sí. eso sí, claro.
Y también es otro modelo de la conservación, porque la fermentación no es justamente el apoderarse de la comida, de la bebida, sino se conserva, pero de una otra manera, ¿no? Se conserva transformando. Se conserva transformando, sí. Quizás ese puede ser el modelo de la conservación que nos gustaría tener, ¿no? Sí, suena muy bien. A ver, evidentemente estos procesos se pueden dar, la gente se puede ir al caserío a vivir, a los neorurales, no sé, por necesidad, por de repente una decisión en tu vida, por ideología, no sé qué, pero realmente para que eso se politice, o sea, tiene que haber un factor de deseo y tiene que haber un factor de que eso, o sea, que se genere alrededor de esas nuevas culturas que queremos impulsar realmente algo placentero. No puede ser... quiero decir que ahí hay un reto para el arte, en un sentido como práctica. Hemos hablado sobre el cambio climático fuera de nosotros, dentro de nosotros, en nuestros pulmones, en nuestros intestinos incluso, etc. Entonces, todas esas escalas de los procesos digestivos, de los procesos de la digestión de la materia en el mundo, tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos sobre el cambio climático, ¿no? Pero son escalas temporales muy distintas. Y bueno, cuando hablo sobre el metabolismo, yo pienso no solo sobre el metabolismo, sino la metamorfosis, porque son de la raíz griega, son las dos palabras para el devenir, ¿no? Para los griegos el devenir sería el metabolismo, el metabole, y la metamorfosis, el cambio de la forma, ¿no? La metamorfosis, que es más bien espacial, ¿no? Y el cambio del trayecto, de metabole, el cambio de la trayectoria, que es más bien temporal. Entonces son dos aspectos que podemos separar de un modo analítico, pero que coexisten siempre al mismo tiempo espacio, ¿no? Del proceso del devenir. Y claro que el tiempo no preexiste al metabolismo, sino nace de varios metabolismos, de los ritmos metabólicos, de la experiencia que tienen varios seres, incluso el planeta, de los ritmos metabólicos. En el caso del cambio climático parece que hay por un lado una aceleración, ¿no? Aceleración de procesos destructivos, y por otro lado una conservación extrema de los materiales que deberían descomponerse y reentrar en esa circulación, ¿no? Entonces, no solamente tenemos aquí varias escalas temporales, sino dos procesos completamente contradictorios entre ellos, ¿no? La aceleración de la destrucción y la deceleración de la circulación, ¿no? metabólica. No sé si conoces a un filósofo español, bueno, bastante famoso, Santiago Albarrico. ¿No has leído? No he leído, no. Así escribe un montón sobre política y tal. Tiene varios libros en el que insiste, o sea, para hablar de los procesos del capitalismo, él, digamos, señala tres marcos, que es las cosas de comer, las cosas de mirar y las cosas de usar. Y de alguna forma dice que el capitalismo lo que ha hecho es volver indistintas a todos estos campos, ¿no? De cómo engullimos todo. O sea, las mirabilia, ¿no? Los objetos, ¿no? Que tradicionalmente el ser humano ha puesto, ¿no? Delante suyo, ¿no? Y se ha medido con esos objetos, sean obras de arte, sean objetos rituales, sean no sé qué. Todo eso ya se ha convertido, bueno, gracias a los objetos, ¿no? A los flujos, ¿no? de aceleración digital y tal. Comer, usar. Comer, mirar y usar. Y dice que, bueno, pues un poco lo que nos caracteriza a nuestra sociedad es que todo se ha convertido en una gigantesca digestión, ¿no? Y no hay nada que se detenga, ¿no? No somos capaces de detener nada, ¿no? Sino todo es como un constante... Bueno, la verdad que es el primer libro que trata ese tema es La ciudad intangible, y es una respuesta también un poco a Hannah Arendt, como Hannah Arendt distingue, ¿no? Entre esos campos de la labor, ¿no? Que la labor precisamente es hacer esta comida y servir, y a la noche esto ya se ha ido a la mierda, o sea, esto ya automáticamente es nada, ¿no? Esa es la labor, luego está el terreno de la acción política y está el terreno de la contemplación, ¿no? Entonces, cómo todos esos órdenes ya no existen, ¿no? Y es todo, pues, todo es labor, de alguna forma. A la vez,
a la vez todo es... a la vez es todo labor, a la vez todo es digestión, pero a la vez todo es también fetichismo. No se puede usar nada, ¿no? Porque ya los productos surgen inmediatamente, nacen y mueren, ¿no? Ya no, el tiempo de duración es cada vez ya... Diferentes velocidades y ese contacto fuerza, porque es como el fast food, fast fashion, cambio climático que va rápido, y nosotros no tenemos la capacidad, nuestra tecnología no está adaptando para no dejar que eso nos destruya. Entonces, obviamente, hay dos velocidades, we can't keep up with what we're doing. Ese contacto forzaría a que sea una velocidad más similar, ¿no? Porque hay una fricción ahí que son dos velocidades tan diferentes que es imposible mantenerlo, ¿no? Porque hay una fricción que quema, o sea, es abrasiva. La fricción entre esas dos velocidades. Y nosotros hemos creído que podíamos. So we thought we could keep up with this. We did think that. Definitivamente hay mucha gente que cree que la tecnología y la ciencia y nuestra capacidad va a poder, que vamos a poder, we're going to be able to save the day with our brains. Sí, claro, una minoría selecta, no, porque ahí está la cuestión de la justicia también. O sea, en todo esto está la idea de la justicia. ¿Quiénes somos los sujetos? Son todos, todo el mundo. O sea, el mundo del que vamos... De una manera abstracta de la humanidad como una persona. En algún momento estaba cuestionando yo un poco toda la categoría de los jóvenes, de la juventud, en la edad llamada del antropoceno, porque el antropoceno significa, otra vez, como un síntoma. Podemos no estar de acuerdo con ese nombre, pero el antropoceno como el síntoma sería una pérdida de la juventud de la especie humana. Esa juventud que es la regeneración constante. Estábamos pensando hace mileniums, hace miles de años, sobre el mundo natural, la naturaleza y nosotros mismos, como una especie de fénix, que podemos quemarlo todo, quemar a nosotros y renace todo de las cenizas, ¿no? Y eso yo lo llamo un complejo porque, como cualquier complejo inconsciente, está muy erradicado en nuestro inconsciente, y está en ese momento histórico en el cual vivimos. Aunque seguimos pensando así, tenemos esa esperanza de la regeneración de la juventud que va a renacer de esas cenizas, y eso ya no funciona en el horizonte histórico ecológico que tenemos ahora, de la finitud finita, no de la infinitud que está dentro de lo finito y que siempre hace renacer, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una perspectiva un poco pesimista, que no hay esperanza, pero tampoco, para mí, toda la idea de la esperanza tiene que ser replanteada, porque esperanza puede ser una cosa más conservadora, pues porque tenemos esperanza que todo va a seguir igual. Va a ser igual, que todo el mundo está destruyéndose todavía más, entonces de una forma más acelerada. Entonces, para mí, una actitud afectiva más propicia al cambio no climático, sino al cambio de las actitudes y prácticas, sería un desespero lúcido. Un desespero lúcido a la base de lo cual puede quizás surgir una nueva esperanza, que no sería esta de, bueno, cada vez el mundo se reinventó, se regeneró de la destrucción, y eso va a pasar esa vez también, ¿no? Me parece que puede tener lugar ese desespero lúcido frente al cambio climático, exactamente porque gracias a esa actitud podemos salir de nuestra seguridad, de lo que, bueno, eso no pasa nada, eso, sí, ese confort, eso es, que no pasa nada, y esa regeneración del mundo en el fondo es el sentido de la juventud, ¿no? El mundo se rejuvenece, ¿no? Tiene su juventud cada vez en cada generación, tanto de los humanos como de los no humanos, ¿no?
Pero cuando pensamos sobre esa finitud finita que no tiene el exceso infinito que puede salvar siempre a lo que es, entonces nuestra perspectiva cambia. Y con el cambio de la perspectiva me parece que va también el cambio de acción, tanto individual como colectiva. O sea, por ejemplo, ¿no? La emergencia de los nuevos fascismos, ¿no? Efectivamente, no son juveniles. O sea, si vas al fascismo del siglo XX, eran totalmente vitalistas, totalmente apología de la juventud, de la vigor, de lo que rompí. Y ahora son súper conservadores. O sea, realmente le tienen miedo a la juventud. ¿Quiénes son los jóvenes? Los jóvenes son los inmigrantes que vienen, esos sí que son jóvenes. La gente les detesta, la sociedad les odia, porque son un peligro, porque realmente traen algo que es incontrolable. Diferentes formas de visualizar el tiempo, porque el tiempo no es algo que podamos... Damos metáforas espaciales para hablar del tiempo. Entonces, hablamos del futuro hacia adelante y del pasado hacia atrás, y hay gente que entiende el tiempo como algo cíclico, pero hay una que a mí me gusta mucho, que son los Aymara, que entienden que el futuro está detrás y el pasado está adelante, y tú caminas viendo el pasado porque ya lo viviste, ya lo viste, ya sabes. Y el futuro es lo que no has visto. Entonces, para caminar hacia adelante, tú tienes que ver el pasado. Entonces, digamos que es otro paradigma, otra metáfora espacial de interpretar el tiempo. Y en ese sentido, yo creo que, claro, tenemos que entender el tiempo, o sea, pensar el futuro, porque se nos está viniendo encima algo lo que decía Arlea, o sea, no podemos seguir el paso de este nivel ni hacer, o sea, estamos como... Yo estoy completamente de acuerdo con eso y además esa visión de esa relación hacia el pasado y el futuro, hablando sobre las resonancias a través de varias culturas, eso también pasa en el pensamiento místico judaico del libro de Zohar, cabalista. Es la misma visión, justamente. Pero el problema es que sí, pensamos sobre el futuro y la juventud según el modelo de la potencialidad, esa potencialidad que es la más valiosa y al mismo tiempo despreciamos a lo actual, a lo que es, al presente, ¿no? Entonces siempre, y este tipo del modelo está de acuerdo con el modelo capitalista, ¿no? Porque lo que interesa precisamente para la inversión, para el capitalismo especulativo es el futuro, la especulación es con el futuro. Claro. ¿No? Como esa potencialidad de más inversiones, de más valor del crecimiento del capital. Y al mismo tiempo, en relación con la cuestión del fascismo, me gustaría referir a un libro de una filósofa brasileña que trabaja en Suecia, Marcia Cavalcante Schubach, que ha escrito hace poco tiempo un libro llamado El fascismo de la ambigüedad, que complica un poco la versión que Oyer estaba refiriendo. Y en ese libro Marcia hace una comparación entre los fascismos del siglo XX y los fascismos actuales, porque en los fascismos del siglo XX eran los fascismos de las verdades incuestionables, ¿no? La verdad del líder, de la patria, de eso todo. Ahora el fascismo actual es el fascismo de la ambigüedad, de dobles sentidos que están utilizados de una forma política como estratégica para decir, pero yo no estaba refiriéndome a eso ya de una forma calculada, ¿no? Entonces, aquí, aunque es un fascismo conservador, como estabas diciendo, Oyer, tiene ese juego calculado ya dentro. Y desde el periodo, el comienzo del periodo moderno en la filosofía política europea, siempre la relación hacia el futuro es a través de la esperanza y el miedo, ¿no? El miedo y esperanza, eso nos da los conservadores o los progresistas, ¿no? Según Hobbes, Locke, etc. Pero aquí hay una complicación de una falta de esperanza, pero sin miedo, ¿no? ¿Cómo podemos? Es este el problema, cómo cultivar ese tipo de afecto, de emoción,
Hay que reconocer, la primera cosa es la debilidad absoluta de los sistemas artísticos para producir efectos reales. O sea, de eso hay que ser súper consciente, yo creo. Y más en este momento, ¿no? De que yo creo que hay toda una serie de mecanismos que realmente se dirigen directamente a las conciencias de las gentes de una manera mucho más directa que el arte. Entonces, o sea, realmente la práctica artística es un lugar no inoperativo, pero que puede hacer una cosa muy... Y los efectos estarán también no simplemente más adelante en el tiempo, sino muy dispersos, así como los procesos subterráneos, ¿no? La descomposición de la obra en el suelo cultural, y después el nuevo crecimiento no es determinado de un modo unilinear desde esa descomposición, ¿no? Hay una influencia, pero no en la clásica relación causa-efecto, ¿no? Sería este otro modo de pensar sobre la efectividad o la eficacia, ¿no? La eficacia del arte, ¿no? Pero es interesante porque la eficacia es un término... técnico, ¿no? Bueno, es un término muy antropológico que no tiene que ver con efectos medibles necesariamente, sino que, exacto, la eficacia puede operar en unos niveles muy distintos, y creo que, pues, si hablas de arte, solo puedes hablar de eficacia, porque no sabes en dónde está operando. Sí. Tiene su eficiencia en cuanto tiene una función, está cumpliendo esa función bien, ¿no? Y la eficacia es algo mucho más disperso, como atmosférico, ¿no? Que no podemos apuntar en una dirección y decir la relación está aquí solo, ¿no? Y a mí me parece que incluso cosas tan horrorosas como la guerra ahora pasan más por una eficacia que eficiencia, ¿no? Sí, utilizan al medio ambiente como una herramienta en la guerra, como una Ya. herramienta en la frontera, por ejemplo, entre México y los Estados Unidos, ¿no? El desierto utilizado no es una herramienta, sino una eficacia medioambiental para mantener la frontera, ¿no? Lo mismo con la guerra. Aquí es el Mediterráneo. Aquí en el Mediterráneo, claro, Ya. claro, sí. Sí. O en la guerra actual entre Rusia y Ucrania, cuando los rusos están bombardeando ¿cómo se llama? Los pantanos. Las presas, ¿no? Las presas, sí. Sí, están utilizando el agua, los ríos, Bueno, y ¿cómo están fue? utilizando la energía y el Están gas, todo, energía, que eso todo. es medioambiental Claro, también. medioambiental. Eso, el chantaje nuclear, ¿no? Todo eso está, la eficacia de la guerra también, ¿no? Me parece que ya no estamos viviendo en la época de la eficiencia de las herramientas, sino la eficacia de cosas tan horrorosas como la guerra y fenómenos como el arte, ¿no? Like that, when people see people making art or writing or whatever, they know that some of it is commercial and it's sellable, but they know that most of it is not. So I feel like that has a symbolic value that touches people emotionally and gives them some sort of hope. Pero... I don't mean to be too positive or cheesy, but it's a fact. ¿No? Sí, pero hay ahí- artistas que hacen una pieza o algo que transforma, me da igual, un lugar, un contexto social, los Ruan Group haciendo documenta, o sea, el arte tiene mucha más capacidad de transformación que lo que igual tú como artista piensas. Pero me refiero es que el arte no es una categoría universal, que todo el arte es como un transformador y que todo el arte es, a lo que me refiero es que ahí, No, pero dentro de esa categoría, pues está el colectivo de Uganda que tiene una cosa en Documenta ahorita y está Jeff Koons. Es una categoría demasiado Pero grande. igual el colectivo de Uganda está haciendo una transformación mucho más heavy que la de... Ah, no, Koons. 100%. Pues por eso es- A lo que me refiero es que el arte como categoría también hay que problematizarla un poco. porque Y no también es la idea como- de labor emocional gratuita, que yo creo que todo el No, yo emprendizaje quiero y todo el eso... cobrar, Yo que quiero es- cobrar, pero pero por que eso- la gente respeta. Sí, sí, pero que eso respeta está... el marrón de Eso vivir está sin cobrar. impregnado. El nuevo Y seguir la haciendo precariedad cosas. contemporánea se basa en gran Bueno, parte en esa idea eso de te habrán tú avisado. sé becario, Sí.
¿por qué por el amor, el esto, tú sigue, tú aprende inglés, tú vete, luego, no sé qué, hasta el infinito? El nivel de control y sofisticación tecnológica que están llevando las grandes corporaciones a través de los medios, etcétera, el nivel de eficiencia o no sé si cuál de los dos, pero que están llegando, es decir, el uso como una herramienta súper potente para controlar bueno, nuestros actos, nuestro futuro político, etcétera. Frente a eso, la poca capacidad frente a eso que pueda tener el arte, ¿no? Eso es un poco la preocupación que planteabas tú, más allá de, evidentemente, que el arte tiene influencia o puede tener, y estoy de acuerdo con que hablar del arte en general, es decir, es complicado, ¿no? En ese sentido. No, pero no solo en ese sentido, yo lo digo en el sentido de que funciones que hace no mucho tiempo se están consignados al arte que eran la construcción de tu interioridad, tu subjetividad, etcétera, que estaban en manos de cuestiones, pues eso, el arte, la filosofía, ahora mismo están en manos de auténticas industrias. O sea, no solo es el control, sino que realmente hay una producción industrial en marcha de subjetividades, de identidades, y es eso lo que produce opinión, lo que produce pensamiento, lo que produce el futuro. Creo absolutamente en el poder del arte. Me parece un instrumento muy potente. Tanto el escribir como la música, como, bueno, me da pena que no esté Asier, que ahora, fíjate, el audiovisual, que todo es audiovisual. Solo esperanza, pero sí que, o sea, si tú ves un vaso, por ejemplo, que está medio vacío, tú eres consciente de que está medio vacío, pero en vez de quedarte ahí, dices, ¿qué voy a hacer con esto para tirar para adelante, para buscar soluciones? Entonces es ser optimista, pero viendo la realidad, o sea, mantienes la lucidez, pero, no sé, yo creo en eso también, ser prisionero de la esperanza. Como que no nos queda otra que tener esperanza, porque si no, ¿cómo? Sí, porque esa esperanza, el problema no es el optimismo ni la propia esperanza, sino una especie de seguridad mental de lo que todo va a regenerar y todo va para lo bien. Entonces, vemos eso como un proceso mecánico, el proceso de la regeneración, y no, quizás ha funcionado en algún momento así, pero hemos llegado también al momento histórico cuando ya no hay ninguna seguridad de lo que pasa, ¿no? Eso. Sí, respecto a la finitud del mundo, ahora difícilmente pocos creemos en nada después de la finitud del mundo, mientras que en otras sociedades, bueno, eso sí. había, bueno, la finitud del mundo era una cosa, pero ahí no acababa todo, ¿no? Pero ahora tenemos la conciencia de que con la finitud del mundo va a acabar todo de alguna forma, ¿no? O tenemos esa Quiere decir también que todavía no tenemos una relación hacia la finitud como finitud. Siempre buscamos algo más en la finitud, algo infinito en exceso de la finitud que está dentro y que va a sobrevivir, ¿no? Pero igual, de un modo independiente de la visión positiva o negativa, hay que cultivar la ética de la finitud como finitud. Cuidar de lo finito, no diciendo que tenemos que hacerlo por la deuda que tenemos para las generaciones futuras, o por eso, pero cuidar de lo finito sin la esperanza de lo que algo más va a salir de ello. Y al cambiar la actitud así de ese modo, puede pasar algo bastante novedoso, me parece. El cambio climático tiene nos da una posibilidad de apreciar esa finitud de otra manera, quizás de una manera de la cual no hemos apreciado ni en las tradiciones religioso-teológicas, ni en el nihilismo que sale después de la muerte del Dios, ¿no? Diciendo que como no hay esa otra realidad no vale nada. Claro, este es el problema de mucho del pensamiento ecológico hoy en día, que es el pensamiento de la urgencia, del desastre, ¿no? El mundo de la vida, tomamos cuenta de ese mundo y tomamos atención cuando parece que está desapareciendo, ¿no? Y no
y cuando funciona, parece que funciona todo bien, entonces no tomamos nota de nada. Para mí, la puerta de entrada a eso es el mundo vegetal, es la planta. Estimular otro tipo de pensamiento a través de, como dices tú, la planta, porque es que el problema es tan, bueno, lo llamo estructural por llamarlo de alguna forma, que es como, siempre pienso que ves en el, ¿no? Como un joven de 18 años creó una máquina que procesa los plásticos del mar y no sé qué, y dices, qué bien, entonces tiramos más plástico al mar, ¿no? Es como, hay una cosa como de qué estamos solucionando y para qué lo estamos solucionando, siguiendo con la metáfora de la planta de raíz, ¿no? Como de, hay una cosa que yo todavía no logro imaginar. Realmente yo soy de a las que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque digo, ¿cómo salgo de esto? O sea... Hay un textil que viene del eucaliptus, que se acaban de inventar, que se llama Tex no sé qué, que supuestamente pues están intentando crear un textil que no use el plástico y se pueda X, pero viene del eucaliptus. Que es una planta... Es como... Y en Brasil, y en Colombia, y en todas partes. Yo no sé en Brasil, yo nunca he estado en Brasil, yo voy a hablar de lo que sé. Y aquí el eucaliptus es el demonio. Es nefasto. Entonces es como, vale, ahora me estás diciendo que el eucaliptus nos va a salvar el problema textil que tenemos. Quiero decir... Una de las cosas que hemos mencionado en la conversación sobre el modo energético, por ejemplo, de las plantas, que no tienen que destruir nada para recibir energía, ¿no? Y podemos, claro que nosotros los humanos tenemos que comer algo, consumir en ese sentido, pero podemos aprender con las plantas el otro sentido de la energía, como en vez de apropiarse activamente de algo que parece de valor de otro, abrirse hacia el otro y recibir así al abrirse la energía, ¿no? Es el modelo que nos muestran las plantas. Y bueno, hay muchísimas enseñanzas que podemos decir que podemos recibir del mundo vegetal, pero una de ellas es sobre el sentido de la naturaleza. Empezamos por decir que la naturaleza ya no tiene ningún sentido, no como un concepto, como una realidad, pero es porque pensamos sobre la naturaleza como una colección de seres naturales, ¿no? En ese sentido ya muerto, ¿no? Aunque si empecemos con los presocráticos e incluso hasta Aristóteles, la naturaleza como physis es todo lo que crece, el todo que crece y al crecer se decompone y pasa por metamorfosis. Entonces la naturaleza como physis para los griegos es una enorme planta, ¿no? En la cual estamos un ramito de un ramito de un ramito, nosotros los humanos, ¿no? Entonces es una forma de recontextualizar también el lugar del humano, mirar hacia la planta en el exterior, pero también la planta interior, como hemos hablado sobre el alma vegetal, ¿no? Las capacidades que compartimos con las plantas y gracias a los cuales vivimos, como la respiración, la nutrición, etc. La planta está todo al revés, como siempre, como con el proceso de la respiración, vive en el exterior. De ahí tenemos la importancia de la superficie, ¿no? El alma vegetal está en la superficie, en la hoja que respire, ¿no? El pulmón externo. Como modelo. Sí, como modelo de una... Y ahí ya no tenemos que consumir nada, no hay ese hueco, ese abismo que podemos intentar llenar sin éxito, ¿no? Sino todo el modelo de la subjetividad es muy distinto y más propicio a la vida que realmente es sostenible, no de la sostenibilidad como un eslogan corporativo, etcétera, sino lo que llamo sostenibilidad material, porque quien realmente sostiene el mundo de la vida son las plantas, son las bacterias, ¿no? Que dan el aire respirable, que dan la nutrición, etcétera.
decir que nosotros los humanos tenemos que ser sostenibles sigue con la lógica del hubris del ser humano, como el Atlas, ¿no? Que tiene el peso del planeta en su espalda, ¿no? Somos una planta bastante rara los humanos, ¿no? Porque tenemos, igual al nivel psíquico y al nivel fisiológico, tenemos la exposición hacia el mundo. Tenemos la piel, que es como una hoja gigantesca en la cual estamos envolvidos, que respire, ¿no? Que es fotosensible como las hojas de las plantas, ¿no? Igual al nivel del modelo social que tenemos en ese momento, no nos damos cuenta, pero es un modelo mucho más vegetal que animal. La red, ¿no? Que descentrada, no es el organismo totalizante como el cuerpo del animal, que muere como un todo, ¿no? Es un modelo mucho más vegetal. Entonces, otra vez estamos hablando sobre la relación entre el pasado y el futuro. El pasado vegetal es el futuro en ese sentido, ¿no? Como el líquen. Sí, como el líquen, sí. Muchas gracias, Mike. Gracias a vosotras. Sí, Sí. creo que, bueno,